Hola. Muchas veces en nuestra vida queremos encarar proyectos, llevar adelante ideas, implementarlas. Y a veces la sensación es que, más allá del sueño que teníamos y de la idea que acariciábamos para poder lograr nuestro cometido, las cosas no salen bien. Y a veces salen tan mal que nuestra energía para poder intentarlo de vuelta se apaga y se disipa. A veces salen tan erróneamente las cosas que, en definitiva, este error que se cometió o esta equivocación o esta mala suerte que hubo en la implementación del proyecto empieza a tener consecuencias en otras cosas también y todo empieza a desvirtuarse. Entonces es tanta la desazón que tenemos que agarramos y decimos, bueno, este tema, bueno, ya está, terminemos con el asunto y bueno, y básicamente se va cualquier opción de arreglo y cualquier opción de inicio. Algo similar ocurre en el texto de la Torá, ¿no es cierto?, en nuestra parashá, en Parashat Kitizá, esta semana, donde la Torá parece querer enseñarnos algo, ¿no?, más allá del millón de cosas que nosotros podemos deducir del texto. Comienzo con una historia que es archiconocida, inclusive en la literatura universal, ¿no? Y es que, bueno, los hijos de Israel, después de la salida de Egipto, básicamente, después de que ellos presenciaron las 10 plagas, que presenciaron el hecho de que se abrió el Mar Rojo por donde cruzaron, y bueno, y que Moshe pudo liderar al pueblo y Dios de manera epopeica, para utilizar una palabra un poquito así rimbombante, llevó adelante la salvación de los hijos de Israel. Después de todo eso, y siempre al lado de Moshe y los líderes, llegan a un momento determinado donde, bueno, se supone inclusive que, digamos, según la evolución del texto habían recibido la Torá. En este texto parece que la Torá la están preparando, pero en definitiva estaban en una senda en el cual se iban a desarrollar como un pueblo absoluto. Y aquí que Moshe, según cuenta esta historia, había subido al monte de Sinaí para terminar de preparar la Torá, según esta versión, ¿no es cierto?, que tenemos en el texto. Y el pueblo, en el momento que Moshe no está en el seno del campamento, parece como que todo lo que hubieran aprendido, todo lo que hubieran visto, todo lo que hubieran percibido, se disipa y desaparece, y entonces, como necesitan un liderazgo, construyen un becerro de oro. En los anales hebreos, en los anales judíos y tradicionales, está este evento, digamos, descrito como una de las tragedias teológicas o tragedias de la evolución del pensamiento religioso del pueblo de Israel en la antigüedad, más severas, más grandes. Y entonces, bueno, el texto cuenta que cuando finalmente Moshe baja con la Torá, que Dios había, bueno, escrito con él, que él estuvo presente, ¿no es cierto? Básicamente dice el texto, y bueno, él está bajando, en realidad él baja porque Dios le dice, mirá, en el campamento se desvirtuó todo lo que nosotros pensábamos o creíamos o esperábamos que ocurriera. Anda a bajar porque el pueblo se perdió, el pueblo está adorando a becerros. ¿Cómo adorando a becerros? Si las plagas vieron en la gloria, salimos de Egipto, la redención. Y sí, parece que, digamos, uno podría fantasear con, si estoy escribiendo un guión simpáticamente, como que todo se fue al cuerno, ¿no? Entonces, el texto lo narra eso y dice, y ocurrió que cuando se acercó al campamento y hubo visto, Moshe se refiere, el becerro y las danzas, se encendió el furor de Moshe y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie de la montaña. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo deshizo hasta que se pulverizó, lo esparció sobre la superficie de las aguas y las hizo beber a los hijos de Israel. Como que hicieron un becerro de oro, pecaron estrepitosamente, que se traguen el pecado. Lo hizo polvo, lo mezcló con agua y hizo que los hijos de Israel lo volvieran a tomar. En definitiva, el enojo es grande. Y la verdad, uno puede evaluar desde el punto de vista de una estrategia de una empresa el fracaso estrepitoso básicamente de un proyecto, que es que adoren a Dios, que reciban ese Dios, que se cumpla el pacto de que si vos cumplís conmigo sos el pueblo que yo te elijo, vas a ser para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo, y sin embargo todo parece como que se hubiese desaparecido. Uno podría pensar, bueno, frente a esto, la desilusión no es solamente de Moshe, la desilusión
por lo menos como está relatado en el texto, Dios es Dios y Él sabe todo, por supuesto, pero como está relatado en el texto, uno podría pensar que también Dios se desilusiona de que su pueblo no le respondió con toda la cuestión gloriosa de la redención de Egipto. Y entonces uno dice, bueno, seguramente el proyecto, o Dios se retirará, Dios se enojará, Moshe dice, bueno, esto no funcionó, cada uno se va a su casa y se baja el proyecto y quedará para otra oportunidad o tal vez inclusive con otra gente. Sin embargo, la Torá, poco tiempo después de la narrativa de este evento, nos dice lo siguiente, básicamente. Dice, le dice así, y dijo Adonai a Moshe, dos capítulos después de esto, dice, dijo Adonai a Moshe, talla tú 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre ellas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Le está diciendo, vamos a empezar de vuelta. Vamos a empezar de vuelta. A ver, Moshe de la bronca había roto la Torá, que la había escrito Dios. Acá, inclusive en el texto, parecería que hubiese una insinuación crítica de Dios a Moshe. Las tablas primeras que rompiste, le está indicando. Y sin embargo, uno podría pensar, Dios que es todopoderoso, buscará otro pueblo. Alguna vez el pueblo de Israel fue el primero que eligió, buscará otro pueblo. Y sin embargo, Dios está diciendo, no se bajarán los brazos. Salió mal la primera vez. Inclusive la propia Torá que yo escribí en tanto Dios fue rota por vos, Moshe. Esculpí otras, vamos a volver a hacerlo, vamos a volver a intentarlo. Y bueno, y es eso como a veces aparece en esa famosa frase, inclusive canción, ¿no es cierto? Volver a intentarlo, ¿no? Volver otra vez a empezar tal vez, o volver a hacerlo. Y bueno, y entonces encontramos a Moshe que toma ese llamado de Dios, esculpe las tablas y se vuelve otra vez a la idea de educar al pueblo. Tal vez el pueblo todavía tenía un espíritu de esclavitud tan grande en el alma que no lo pudo modificar. Quedó tentado, se sintió huérfano frente a la ausencia de Moshe. 1000 motivos. Pero no hay que bajar los brazos. Si el proyecto es bueno, si el proyecto tiene futuro, tanto para la gente que lo reciba como para las generaciones venideras, en el caso de la entrega de la Torá y la elección del pueblo de Israel desde lo teológico, entonces hay que volver a intentarlo, ¿no es cierto? Volver a hacerlo. Entonces la Torá nos enseña, salió mal, reventó por todos lados, no desanimarse. Nadie te pide que no tengas el padecimiento de la derrota, nadie te pide que no te enojes, nadie te pide que no tengas desazón, pero no bajar los brazos, porque es lo que vos querías hacer. Entonces no dejes que se te escape en el devenir de tus días. Ojalá que podamos aprender de esa enseñanza de la Torá. Shabbat Shalom para todos.